Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches a todos y a todas. Qué lindo que estén conectados un viernes a las 8 de la noche. O sea, chicos, eso habla re bien de ustedes. Hola, Pablito, ¿cómo está, genio ahí? Prendiendo la cámara también. El que pueda, chicos, prendan la cámara, siéntanse cómodos. Yo estoy acá con el mate, así que no se preocupen por eso. La idea es que sea un ambiente lo más ameno posible. Y bueno, como bien les decía recién, quiero felicitarlos y felicitarlas porque podrían estar haciendo cualquier otra cosa ahora. Podrían estar durmiendo la siesta con Urano, previando, haciendo la cena familiar, lo que fuera. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los nuevos, a quienes se conectan por primera vez. Me mata el gato haciendo el striptease ahí. No. Es infaltable Urano siempre en la Meet. Así que bueno, antes de comenzar, quisiera preguntarles a ustedes desde dónde me están escuchando, desde dónde me están mirando. Bueno, yo sé que Pablito está escuchándome desde Cava y bueno, Adriel creo que está desde la distancia. No sé dónde estará Adriel Ahí. Escuchándome, pero Ahí está. literal está calado, literal. Un genio ahí conectándose, haciéndome la dos. Sí. Bueno, ahí sale el señor Adriel que agarró el gato. Hola, Eve, buenas noches, qué lindo que te conectes. ¿Y los demás qué onda? ¿Desde dónde me están escuchando, chicos? Anímense, esto es algo muy descontracturado, pueden escribir en el chat. Ahí Fabricio dice saludos desde Tucumán. Qué bonito Tucumán, chicos, qué bonito. Yo no conozco. Milanesa. Yo no conozco, pero sé que es bastante lindo por lo que he visto en fotos. ¿Y los demás qué onda? ¿De dónde me están escuchando? ¿Son todos de Argentina? ¿Hay alguien que me esté escuchando de otro país? ¿Qué onda? Vamos, sin miedo, escriban en el chat directamente, cuéntenme de dónde son. Yo, mientras tanto, me voy a hacer un mate. Chile, qué grande Chile ahí. De Chile, Víctor, sí, hermoso el mercado de Chile, chicos. Hermoso el mercado de Chile. Yo acá me cebo un mate que, la verdad, no sé si esto no está más frío que no sé qué, pero bueno, está desde... No te preocupes. Frío y lavado es el mejor mate. Ahí Germán dice, Germán también desde Tucumán. Bueno, bien, ¿cómo están los de Tucumán, chicos? Había un Germán que decía que si lo grababa esto y después lo subían. Sí, está siendo grabado, amigo, está siendo grabado. No hay problema, después lo subimos. Así que bueno, básicamente, Buenos Aires, Luquitas, ¿cómo está? Genio total. Me encanta porque acá se conectan todos. Alumnos, no alumnos, amigos, todo, Urano, todo. Volvió a la cámara el gato. Así que, bueno, chicos, yo les preparé lo que es una presentación. La idea es con esta Meet es que por un lado también compartamos directamente y por otro lado también que podamos hacer una actualización de entrenamiento de arbitraje de criptomonedas abierto para todos directamente. Al final voy a estar respondiendo dudas, consultas, así que directamente los que tengan dudas pueden escribir al chat que luego de dar la presentación las voy a responder. Acá Germán dice, sí, yo pregunté, pensé que no llegaba, pero llegaste, eso es lo importante. Así que, bueno, chicos, les voy a compartir la pantalla. Bienvenido, Rodrigo, que vi que te conectaste recién. Bueno, a ver acá, este es el momento donde hago macana y corto todo como siempre. No. Siempre, chicos, tengo la mala costumbre de cortar todo de golpe, pero bueno, no va a ser este el caso. Bien, bueno, en estos momentos se tendría que estar pudiendo ver mi pantalla. ¿Se puede ver bien? Bien, perfecto. Bueno, como bien dice acá la diapositiva, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a achicar esto también, así no nos incomoda directamente. El objetivo de esta clase es que cualquier persona entienda qué es el arbitraje, cómo funciona, qué beneficios tiene y cómo dar los primeros pasos de forma práctica y segura. Pero primero que nada, antes de comenzar, para el que no me conoce, me gustaría agarrar y presentarme, o para quien me escucha por primera vez, yo me llamo Lara Catán. Emprendo desde hace, y hoy hacía el número, chicos, y puse una cara como diciendo, ay no, cómo pasa el tiempo. Emprendo desde hace ya casi 10 años, chicos. O sea, es un montón. O sea, yo arranqué a emprender a los 19 años y hace poco cumplí 28. O sea, no, chicos, un miedo cómo pasa el tiempo así. Bueno, me dedico al arbitraje desde 2021. Formamos la academia Flow Academy hace más de 3 años. Al día de hoy tenemos más de 2.000 alumnos. Bueno, comencé a estudiar trading en 2023 y fui reconocida por diferentes canales, diferentes youtubers, como la número 1 de Argentina, obviamente de ese momento, directamente por diferentes canales de youtubers, muy conocidos dentro de la industria de arbitraje. Bueno, estas son mis métricas al día de hoy, directamente. Tenemos ya más de 76 bitcoins históricos movidos entre diferentes transacciones directamente y un total de comercios de 25.343 al día de hoy. Digo esto porque constantemente se va moviendo. En compra tenemos más de 15.000 operaciones y en venta un poquito más de 10.000 operaciones. Entonces, ¿por qué les digo esto y les menciono quién soy yo? Por un lado de que es muy fácil agarrar hoy en día un iPhone con un poquito de dinero, un buen plano y empezar a hablar de cualquier cosa directamente, pero la realidad es que, o sea, lo que les quiero decir con esto, chicos, es que no es que comencé ayer arbitraje, sino que ya llevo años en esta actividad directamente, así que por ese motivo es que hoy estoy hablándoles a ustedes y me estoy dando a conocer por medio de esta clase. Bueno, avanzamos. Primero que nada, ¿quién es
ya son arbitrajistas? O sea, ¿quiénes ya están dentro del palo de arbitraje? Pablo Clocker, imposible responder en este momento, no tenés habilitada la respuesta, pero los demás que me están escuchando, ¿quiénes ya hacen arbitraje? Quiero que me escriban en el chat y me comenten quiénes ya están dentro del mundo del arbitraje. Quiero ir al chat, a ver, acá, así los puedo ver directamente. A ver, cuéntenme, ¿quiénes ya hacen arbitraje? Y me cebo otro mate yo, chicos. Esto es así, hablo con ustedes y me cebo mates. Hoy no hay papas fritas hoy, pero estamos en vivo. Ahí me dicen Víctor, yo, Rodrigo, yo, Germán, yo, Lucas, yo. ¿Y quiénes están recién arrancando o no tienen ni idea acerca del mundo de arbitraje? Pónganme un 2 en el chat, por ejemplo, así los identifico. Juan dice que yo hace bastante tiempo hice, bueno, bien. Mi novia dice, Víctor, también, ¿tu novia está arrancando o ya sabe, o ya está haciendo arbitraje? Está aquí al lado, bueno, un saludito a la novia de Víctor. Bueno, son todos ya veteranos, me parece, ¿eh? Son todos veteranos. Bueno, bien, bien, bien. La mayoría ya está dentro del tema del arbitraje. Excelente, entonces. Bien, bueno, continuamos entonces con la diapositiva. A ver, hacemos así. Bueno, un breve repaso, más que nada para las personas que capaz recién están comenzando directamente. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, el arbitraje es una de las actividades más viejas que existen. Básicamente es una estrategia financiera que hace que nosotros hoy podamos comprar una criptomoneda a un precio más económico y que luego lo vendamos a un precio más caro y podamos obtener lo que es una rentabilidad en dólares de esa diferencia de precio. Un ejemplo es... compro esta lapicera en un kiosco a 100 pesos y después la vendo a 1000 pesos, bien carera, ¿no? Directamente. Bueno, esa diferencia de precio es mi rentabilidad. Y acá estamos hablando de un arbitraje con lapiceras, ¿bien? Ahora, nosotros lo estamos haciendo actualmente con criptomonedas, compro una cripto barata, después la vendo más caro y obtengo mi rentabilidad. Y es una excelente habilidad para que las personas puedan generar sus primeros 1000 a 3000 dólares desde casa. Honestamente, es una muy buena habilidad para empezar a generarse un sueldito extra, un ingreso extra directamente. No nos va a hacer millonarios, y esto, chicos, siempre aclaro, o sea, no nos va a hacer millonarios, pero sí nos va a hacer generarnos una buena rentabilidad inicial. Bien, bueno, seguimos avanzando. Diferencia entre arbitraje y trading. Y esto es algo que considero que es importante que destaquemos, porque la realidad es que muchas veces se presta en confusión entre que el arbitraje, que el trading, en realidad, si bien el arbitraje es un tipo de trading, tiene sus pequeñas diferencias. ¿Y por qué digo un tipo de trading? Porque si yo vengo, por ejemplo, al comercio P2P, supongamos, y quiero hacer arbitraje P2P, lo voy a poder encontrar dentro de la opción de trade. O sea, yo vengo a trade y recién ahí accedo al P2P. Por eso digo que es un tipo de trading. Pero sí tiene sus diferencias. Porque, por ejemplo, en trading las personas hacen especulaciones con respecto a que si el precio va a subir, con respecto a si el precio va a bajar. Hacen un análisis directamente de lo que podría llegar a pasar con el precio y en base a eso, si le aciertan, sacan su rentabilidad. En arbitraje simplemente aprovechamos una brecha de precio entre el precio de compra y el precio de venta. Básicamente sería eso lo que hacemos en arbitraje. ¿Son dos actividades que se pueden complementar? Sí, chicos, son dos actividades que se pueden mezclar, que se pueden complementar, es decir, una persona puede agarrar y hacer análisis de las criptomonedas con las que está arbitrando y en determinados momentos maximizar sus rentabilidades. Eso es algo que recomiendo mucho. De hecho, nosotros en la comunidad de Arbitrading le decimos como el segundo nivel del arbitraje, aplicarle análisis técnico a los giros de arbitraje convencionales para obviamente ganar más dinero. Bien, bueno, avanzamos. Tipos de arbitraje. Bueno, por un lado tenemos el arbitraje entre exchange, que, bueno, básicamente es el ejemplo que habíamos dado anteriormente de compro una criptomoneda a un precio barato y la vendo a un precio más caro, pero lo hacemos entre diferentes casas de cambio, es decir, por ejemplo, compro en Binance, vendo en OKX, o compro en Binance o vendo en Fwin, o compro en KuCoin y vendo en el exchange que quiera. Básicamente utilizo diferentes casas de cambio, juego con las cotizaciones que hay entre las diferentes casas de cambio. Ahora, por otro lado, tenemos el arbitraje P2P, que es el arbitraje de persona a persona, que es el que recién estábamos hablando. Pasó una moto, chicos. Mudé la oficina acá al living y no saben el ruido que hay. Ay, Dios mío, es tremendo. Bueno, les decía, sí, el P2P. Básicamente yo le compro una cripto a una persona y después se lo vendo a otra persona a un precio más caro. Esto lo podemos hacer por medio de plataformas P2P, como la que recién les estaba mostrando, que es la de Binance, que es una de las más conocidas, donde más liquidez hay, pero también hay más plataformas. Hoy en día, si bien está buenísimo Binance, tampoco es sí o sí necesario utilizar Binance. Tengo alumnos que por razones de la vida no tienen Binance y utilizan, por ejemplo, Bybit y les va muy bien, aunque lo mejor es siempre tratar de utilizar la que más liquidez tiene, que es Binance al día de hoy. Después, arbitrajes triangulares, que en resumen acá lo que hacemos es incluir otro par más. Vamos a ir un ejemplo. Supongamos que yo compro con
pesos argentinos USDT, y luego el USDT lo vendo por Bitcoin, lo cambio por Bitcoin, y luego Bitcoin agarro y lo vendo por más pesos argentinos, bueno, en ese caso estaríamos haciendo un arbitraje triangular. Puede ser dentro de una misma plataforma o puede incluir otra plataforma diferente, pero en resumen, incluimos una criptomoneda más, básicamente serían al menos 3 pares, puede ser uno más por si queremos, no sé, ahorrarnos y utilizar otra red de criptomonedas que nos sea más barata, podemos hacer un cambio por el medio, pero lo que voy sería incluyendo más criptomonedas, no es compro con pesos Bitcoin y luego Bitcoin lo vendo por pesos, sino incluimos una más. Después, por otro lado, tenemos arbitrajes temporales, donde aprovechamos el delay de los ajustes de precios directamente, que va un poquito más basado ahí a lo que decía Pablito, donde, por ejemplo, acá detectamos que si, por ejemplo, detectamos que el precio está en medio de una tendencia alcista y que en determinado punto podría llegar a ser un buen punto para poder vender porque rebotaría el precio en base a nuestro análisis, decidimos esperar lo que es un tiempito, por eso se le dice temporal, en lugar de hacerlo velozmente y rápido, por lo general así suelen ser los arbitrajes, ¿bien? Ahora, también aprovechamos momentos de delay entre diferentes casas de cambios, donde, por ejemplo, suele pasar mucho esto en los momentos de volatilidad, donde, por ejemplo, no sé, pega un zarpazo muy fuerte, un movimiento muy fuerte alcista o bajista de alguna cripto y todavía en los exchanges no se llega a actualizar y podemos aprovecharlo en un arbitraje entre exchange también y combinamos arbitraje temporal con entre exchange, por ejemplo. En realidad, chicos, hay más tipos de arbitrajes. También está el arbitraje face to face. No lo menciono tanto porque en realidad no es un arbitraje en el que yo me haya querido enfocar mucho. Me parece un poco más peligroso el face to face porque requiere que lo hagamos cara a cara directamente, ese tipo de arbitrajes, que actuemos más como casa de cambio presencial. Pero tengo alumnos que lo hacen y le sacan muy buenas rentabilidades, de más no está mencionarlo. Anteriormente en Binance, por ejemplo, teníamos la opción de método de pago de cash in person y de esa manera se podía hacer ese tipo de arbitraje face to face. Aunque hago un paréntesis de un chivo que me llegó, de un alumno de Colombia que me decía que nada, tenía un conocido que aceptaba mucho cash in person en su momento cuando estaba la opción habilitada y que una vez volvió sin zapatillas a su casa, así que por eso digo, no es la opción más recomendada, o sea, tengan cuidado. Hasta las zapatillas. Volvió sin zapatillas, o sea, eso fue lo que me dijo el chico. No pasa solo en Argentina. No, tremendo. Entonces, bueno, Binance desactivó esa opción, al menos para determinados mercados, tengan cuidado. Repito, tengo alumnos que hacen face to face, pero solo con un ciclo de personas más íntimo, con los que ya tienen confianza. Repito, lo menciono porque sé que se puede sacar buenas rentabilidades y es un tipo de arbitraje más. Bueno, después hay más arbitrajes, están los del dólar MEP o arbitrajes que no tienen que ver con criptomonedas, como el de la lapicera que les mencionaba. Eso es hacer arbitraje también, chicos. Entonces, hay un montón de tipos de arbitraje para poder realizar. Bueno, avanzamos. Ventajas y desventajas. Es decir, lo bueno y lo no tan bueno. Bien. Bueno. Lo bueno es que es un modelo muy simple de poder entender, o sea, realmente, chicos, o sea, yo soy ejemplo de que las ganancias en arbitraje son muy rápidos, o sea, yo a mi primera semana de empezar con la actividad ya estaba viendo rentabilidades, ya estaba viendo ganancias, después de los 45 días renuncié a mi trabajo y pude vivir por todo un año de la actividad. Las ganancias por lo general en arbitraje son bastante rápidas dentro de todo, obviamente va a depender de cuánto uno se siente a operar justamente, pero por lo general la mayoría de las personas a partir de la semana 2 a la semana 3 ya están viendo sus primeras ganancias. Puede ser que te demores más porque capaz, no sé, no estés tan bicho con la tecnología o capaz tengas que esperar para llegar a ciertos requisitos y demás de antigüedad de cuenta, por ejemplo. Uno de los requisitos para llegar al verificado en Binance es que tengas al menos 90 días de antigüedad y en ese caso podrías llegar a demorarte a llegar al verificado, pero tampoco es que necesitas sí o sí tener el verificado para ganar del arbitraje. Entonces, eso también es otra cosita a tener en cuenta. Podés ir ganando con arbitrajes entre exchange directamente o haciendo otro tipo de arbitrajes y cuando llegas a los 90 días cerrás el verificado. Bien, y ahí empezás a tener otro tipo de rentabilidades. Entonces, es bastante rápido y eso es una de las cosas que más me gustó. Otra ventaja, chicos, que tiene es que esto depende 100% de nosotros. O sea, no depende de que tengamos que, ¿cómo explicarlo de manera simple? Y para que todo el mundo me pueda entender. O sea, no tenemos que agarrar y quizás tener que salir a vender puerta por puerta o tengamos que pagar publicidades en MetaAds o que tengamos que llamar a nuestros amigos. Simplemente depende 100% de nuestra habilidad de estar detrás de la computadora o detrás del celular directamente, porque, o sea, también se puede hacer solo desde el celu. Sí, obviamente dependemos de una buena conexión a internet. Y hasta ahí, digo y hasta ahí, porque yo cuando en su momento trabajaba y hacía arbitraje a la vez, yo arbitraba con datos de celular que me pagaba con la misma ganancia del arbitraje para poder operar. No, una locura. ¿Me acuerdo de eso? O sea,
No tenía internet en el trabajo, imagínense, ¿no? Una locura. Pero bueno, en resumen, o sea, depende de uno mismo, de qué tanto vos te sientes, de que te organices tu propia agenda, de que vos te sientes todos los días a operar y qué tan productivo seas con tu tiempo, porque no es lo mismo sentarte y mirar la pantalla así, a ver que el dinero se haga solo ahí, hazte la magia, sube dinero, y a que vos, por ejemplo, estés operando ahí, actualizando precios de anuncios, mirando cotizaciones y demás. O sea, realmente es una inversión activa, porque vos tenés que estar detrás de la pantalla trabajándolo. Después, otra ventaja que tiene es que tenemos ingresos en dólares, es decir, nosotros ganamos en USDT y, bueno, o sea, el mismo nombre lo dice, ingresos en dólares. Es una locura y más en un país como Argentina. Después, limitaciones, es decir, acá les dije ventajas y desventajas, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo también, chicos. Una de las desventajas que tiene es el tema de los bloqueos bancarios si escalamos mal. Yo sé que muchas veces escuchamos, sí, yo puedo ganar lo que es un 1% al día con el arbitraje, listo, qué manija, me voy a poner a operar, todo divino, pero termina pasando que muchas veces uno se manijea, pone dinero de más, no tiene las cosas justificadas, o pone más dinero de lo que sus cuentas bancarias están acostumbradas a procesar y les terminan cerrando las cuentas bancarias por hacer las cosas mal. Entonces, lo mejor es ir de menos a más con paciencia. Va a depender mucho también de tu historial ante AFIP directamente o ante ARCA o el ente regulador de tu país. Justamente va a depender mucho de eso. Hay personas que comienzan y tienen mejor historial ante el ente regulador y obviamente en ese caso les va a ser un proceso más bien simple. Pero si sos una persona que está comenzando como cuando yo comencé en su momento con un perfil por el piso, que lo verás, que mal sueldo, que todo lo negativo directamente, créeme que si bien vas a tener limitaciones para escalar muy rápido como a uno le gustaría, o sea, al cabo de más o menos un año, básicamente en un proceso de acostumbramiento de cuentas bancarias, te suben un montón lo que son los límites. Hoy tengo límites que yo digo, tremendo, nada que ver con cuando comencé, pero bueno, es cuestión de tener paciencia, chicos, es así. Nada que nos deje dinero sostenible en el tiempo va a hacerse de un día para el otro, es así, chicos. Bueno, otra de las limitaciones son los riesgos de liquidez, o sea, si nosotros queremos hacer un arbitraje entre exchange, por ejemplo, y elegimos utilizar un par que no tiene mucha liquidez, por ejemplo, a la hora de querer vender y poner una orden limit, por ejemplo, nos podríamos quedar esperando así hasta que se mueva el libro de órdenes, que de hecho ya me ha pasado, queriendo operar con ciertas criptomonedas, y es como, bueno, no me cae, no. O también pasa a veces cuando queremos utilizar métodos de pago con baja liquidez del mercado, o en algunos determinados países, como por ejemplo Uruguay, tienen menos liquidez que acá en Argentina, entonces pueden estar 3 días para poder hacer un giro de arbitraje. Sí, tienen hermosas brechas allá, pero bueno, se demoran en hacer un giro de arbitraje, por ejemplo. Hay otros países donde capaz hay más liquidez de comerciantes y en ese tipo de personas, o sea, de países, mejor dicho, el mercado es un poco diferente, se mueve más rápido, pero es simplemente una limitación. Después, otra de las desventajas puede ser el tiempo y la organización. O sea, si no nos organizamos bien con los números, si no nos organizamos bien específicamente con el tiempo en el que uno cree que podría llegar a tardar el giro y lo que realmente termina tardando, podríamos perder dinero por no organizarnos bien. O sea, y esto hago referencia básicamente a que capaz uno se piensa, listo, este giro me va a terminar tardando 1 hora y capaz se demora 1 hora y media y esa hora y media te termina haciendo, no sé, demorarte en otras cosas. Entonces, lo que se recomienda acá es, cada vez que operes, hacelo con una determinada cantidad de tiempo que sepas que puedas estar detrás de la pantalla. Digo esto porque hay muchos casos de personas que operan a la noche, por ejemplo, y capaz están cansados y no sé si sería una limitación directa con el arbitraje, pero termina haciéndolo porque hay personas que están cansadas y se piensan que el giro iba a tardar 40 minutos y termina tardando, no sé, 1 hora y media y la persona se termina quedando dormida y después el perfil se les termina arruinando porque cancelan muchas órdenes mientras duermen, obviamente, porque se cancelan solas, y al día siguiente se despierta con el martes 13 de un perfil con un índice de órdenes completadas bajísimo. Entonces, bueno, es un tipo de limitación que nosotros también tenemos. O sea, el arbitraje se va a mover en base a que nosotros nos movamos con el arbitraje detrás de la pantalla, no se va a hacer solo. Después, otra de las limitaciones es los riesgos de estafas que podemos hoy en día sufrir. Hoy en día, lastimosamente, así como si bien la actividad está hermosa y nos da rentabilidades muy bonitas, la realidad es que también podemos sufrir la posibilidad de estar implicados a un tipo de causas penales, que de hecho ha pasado. Yo he estado en una de esas causas, y lo digo abiertamente porque al menos a mí no me gusta ocultar información ni nada, o sea, soy lo más transparente posible con ustedes, de una causa que en febrero de este año, si bien fue bastante rápido el proceso, a las 48 horas que me llegó la notificación, había quedado, o sea, había tenido lo que era la audiencia indagatoria y había quedado casi, o sea, me habían confirmado casi que estaba sobreseída de la causa, y a los 10 días pude quedarme libre y no hubo problemas, pero sí fue un estrés, obviamente, aunque hoy en día todo lo que es el sistema legal en sí relacionado al arbitraje está mucho más evolucionado. Tuve un caso de un alumno que había quedado implicado en una de las causas y me sorprendió porque, literal,
venía muy bien y cuando me enteré fue como, no, obviamente me puse mal porque nunca le había pasado a ninguno de mis alumnos justamente esto y él venía muy bien y le había sucedido y fue como, no, me quería matar. Bueno, cuestión que a las 2 semanas me manda un mensaje con una captura de sus ganancias y me dice, Lari, ya estoy de vuelta operando, quedé libre de la causa y estoy operando P2P. Y yo le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿contrataste abogado? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No necesité contratar abogado ni nada. O sea, él me dijo, yo quedé asombrada. Me dice, no necesité contratar abogado ni nada, simplemente les presenté los documentos que me pidieron, que son los que yo siempre les recomiendo a todo el mundo, lo que es certificación de ingresos, lo que son impuesto cedular y demás. Presentó toda la documentación y quedó libre y a las 2 semanas seguía operando y hoy este chico está generando $100 por día con arbitraje. O sea, divino. Se está por mudar a Georgia. Con eso digo todo. Más adelante ya les voy a mostrar lo que es su testimonio. En un futuro lo vamos a tener en Instagram también hablando nuevamente. Pero bueno, básicamente acá un mensajito que les dejo. El arbitraje no es magia, es una habilidad que se entrena, obviamente. Como bien les decía, tiene sus beneficios, tiene sus desventajas también, pero es una actividad que si lo hacemos bien realmente, si hacemos las cosas bien y entendemos bien dónde nos estamos metiendo, nos va a dejar buenas rentabilidades. Bueno, avanzamos. Mientras tomo agua, chicos, porque si no me voy a deshidratar. Bien, paso a paso de un giro de arbitraje. Antes de mostrarles cómo es un paso a paso de un giro de arbitraje, cómo hacemos para ver la rentabilidad, evaluar el mercado juntos, me gustaría explicarles 3 pasos esenciales antes de lanzarnos a operar. Número 1, y esto tomen nota, chicos, primer paso importante es realizar un correcto testeo de bancos. Es decir, yo no puedo lanzarme a la acción a operar si no sé si los bancos funcionan bien. Entonces, hacer un testeo de bancos me va a permitir a mí ver si los bancos que voy a usar, si mis herramientas de trabajo, porque nuestras herramientas acá son los bancos, funcionan de manera correcta y no tienen demoras. A veces los bancos están en mantenimiento y si no nos damos cuenta, capaz podemos poner lo que es una orden y capaz estamos queriendo, no sé, comprar una criptomoneda y el banco no está funcionando bien, hacemos la transferencia y a la contraparte no le llega. Bien, para eso, la manera de evitarlo, lo mejor es hacer un testeo de bancos. Paso número 2, antes de lanzarnos a la acción, es simular. Sí, chicos. Ahora vamos a ver un ejemplo de simulación, pero en resumen, ¿qué es simular? Es crear un escenario de lo que podría llegar a pasar sin hacerlo. Sería como en trading le decimos la cuenta demo directamente, pero básicamente acá en Argentina, acá en arbitraje, como no tenemos cuenta demo, lo que podemos hacer es simular, es hacer un cálculo y en base a ese cálculo ver qué rentabilidad nos podría dejar ese giro de arbitraje, si es positiva o no. Entonces, si yo simulo bien y veo que si compro X precio y vendo a X precio, restándole las comisiones en el medio, me da positivo y ese número que me da positivo me sirve, lo hago. Si no, no lo hago. Entonces, eso está buenísimo. Paso número 3, antes de lanzarme a la acción, y el último paso que siempre hago, chicos, es agarrar y anotar con cuánto dinero comienzo. ¿Por qué? Porque si yo no anoto con cuánto dinero comienzo, es imposible que sepas cuánto gano después. Porque en resumen, la ganancia es con cuánto terminaste menos con cuánto comenzaste. Eso sería. Y si no tenemos el con cuánto comienzo, no tengo idea cómo voy a cerrar la caja, cómo voy a cerrar la caja, si es en positivo o en negativo. Entonces es necesario que lo anotemos. ¿Cómo lo van a anotar, chicos? Como les sea más cómodo a ustedes. Yo les recomiendo que lo hagan en un Excel, se los digo por experiencia, porque yo cuando comencé no sabía usar Excel también, y lo hacía todo hoja, papel, directamente, puño y letra directamente, pero claro, después el contador, después de un año de trabajo, me pidió lo que es el Excel con las transacciones, con los giros de arbitraje, y digo, ¿qué hago? ¿Le mando mi agenda de papel por correo argentino al contador? ¿Cómo hago? No, me dijo, tenés que pasarlo una agenda, o sea, tenés que pasarlo un Excel, y fue como un dolor de cabeza, así que si no estás tan bicho con Excel, te recomiendo que te pongas bicho. O sea, que te pongas a estudiar un mini curso de Excel, mini tutorial de Excel, pero es necesario que lo hagas, porque después se te va a juntar mucho trabajo. Bien, entonces, repasamos 3 pasos antes de accionar. Paso número 1, testeo de bancos. Paso número 2, simular. Y paso número 3, anotar con cuánto comienzo, para así después saber cuánto gano. Bien, avanzamos. Vamos a realizar lo que es una simulación de una brecha directamente, pero antes quería ver acá en el chat, y si te quedan USDT sin vender, eso va a depender de la cantidad en tu anuncio, Víctor. Si vos, por ejemplo, tenías $1.000 a la venta y querías recomprar $1.000 con 2 anuncios al simultáneo, en ese caso, supongamos que vendiste 950 USDT y te quedaron 50 sin vender, bueno, lo cerrás al giro así directamente, sin vender la totalidad y recompras los 950 más tu ganancia. Y haces un giro de 950. Si querés vender el 100%, cuando veas que te estás por quedar, cuando veas que estás cerquita de los 100 USDT de lo que es el anuncio, le bajás el límite mínimo a lo más bajo para que puedas vender lo más cercano al 100% del total del anuncio. Bien.
Avanzamos. Vamos a ver cómo está la cotización el día de hoy directamente. Bien, vamos a ir a la segunda pestaña de liquidez del mercado, de lo que sería la venta de USDT, y buscar una competencia de un capital de, por ejemplo, no sé, $1.500 o $1.000 también. Este tiene 1.000, este tiene 600, este tiene 73. Acá tenemos 1.400. Me gustaron más estos dos, este y este. A ver, límite mínimo, supongamos que nos ponemos 50.000. Buscamos más arriba, no. Este es muy poquito capital, va a desaparecer en cualquier momento. Este tampoco, tiene un límite medio alto, tampoco. El que más me llamó la atención es esta persona, se actualizó, chicos. Estaba viendo otro y se me fue. Estaba viendo este, en realidad, que está en la tercera casi arriba de todo, puede ser un buen lugar. Estaba mirando justo a esta persona yo. 1.477,99 podría ser la venta directamente. Venimos acá. Una cosa importante, chicos. Yo antes de conectarme con ustedes, hice una simulación. Esto es otra cosa que hago, que es en el paso número 2, y les explico una cosita brevemente. Antes, o sea, en el paso número 2, cuando estoy haciendo la simulación, yo primero simulo. Y después me tomo el rato para anotar los números de mi saldo inicial. Me tomo un rato, unos 10 minutos, unos minutos. ¿Por qué? Porque yo quiero ver para dónde se mueve el mercado. Básicamente la simulación inicial no solamente es para ver la brecha, sino también para ver el movimiento del mercado. Y miren cómo yo hace literal un ratito, antes de conectarme con ustedes, 40 minutos, porque ya son 20 y 43, tremendo cómo pasa la hora, a las 19, hace una hora literal, estaba vendiendo a 1.473 en mi simulación. Y ahora estoy casi vendiendo a 1.478, que se estaba acá como actualizando, a 1.477,99. O sea, subió el precio. Entonces, esto nos va a servir a nosotros, 77,99 creo que dije, ahí está. O sea, el que nosotros primero simulemos y después nos tomemos un aire, pongamos a calentarnos los mates, dejamos pasar 10, 15 minutos más o menos, nos va a servir a nosotros para poder ver básicamente qué movimiento está teniendo el mercado. Y esta es una forma que ustedes pueden optar por operar si todavía no tienen conocimientos de análisis técnico, y esto les va a permitir a ustedes saber qué tipo de operativa establecer en base a cómo se mueve el mercado, porque no es el mismo tipo de operativa si el mercado está subiendo, si el mercado está bajando. Sí, obviamente. Uno publica los dos anuncios al simultáneo en modo robotito, compro, vendo. Pero a veces el mercado está volátil y si no entendemos más o menos para dónde se está moviendo el mercado, podríamos salir en pérdida muy rápido. Y esos son los momentos donde uno se termina pegando un estrés y no la termina pasando bien. Entonces, si nosotros antes de accionar, antes de publicar los anuncios, hacemos una pequeña simulación y dejamos pasar 10, 15, 20 minutitos, recién ahí podemos ver más o menos cómo se está moviendo el mercado. Claramente está subiendo, fíjense. Hace un ratito estábamos vendiendo a 1.473 y ahora casi a 1.478. Entonces, atentos a esto. Si el precio sube, sí o sí tenemos que asegurarnos la recompra, porque si no, después no vamos a poder comprar más barato y vamos a terminar comprando más caro. En cambio, si el precio está bajando, en ese caso nos podemos dar un poco más de aire para la recompra y podemos sí agilizar lo que sería la venta. Eso lo que va a hacer es que terminemos aumentando nuestra brecha de rentabilidad. Atentos a eso. Bueno, estábamos mirando lo que es la venta, habíamos dicho, casi tercer pestaña de liquidez del mercado, más o menos, arriba de esta persona, en realidad, este de 1.400 con 90.000 de mi límite mínimo. Probamos, si no nos caen órdenes, nos movemos y nos vamos a la segunda pestaña de liquidez del mercado y buscamos otra competencia como este que está acá, por ejemplo. Que para ganarle sería a 1.476,99, en este caso un pesito más abajo. Bueno, después para la compra. Yo por lo general suelo posicionarme en la tercera pestaña, básicamente, o en la cuarta, dependiendo con qué frecuencia caen órdenes. Si me pongo en la tercera y me caen muchas y me saturan, me voy a la cuarta y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a quedarnos en la tercera porque ya son las 8:45 de un viernes a la noche y la gente capaz está por desconectar. Bueno, esta persona tiene $1.000 y un límite mínimo de 50.000 pesos argentinos. Para ganarle vamos a ponernos a 1.462,21, directamente un centavito más arriba. Venimos acá, 1.462,21. Bien, la brecha, chicos, divina, se aumentó. Divino. Jugó a nuestro favor, teniendo en cuenta que es viernes, un 0,76% para realizar este giro de arbitraje es divino. ¿Cuánto tiempo más o menos uno se puede llegar a demorar en este giro de arbitraje? Va a depender mucho, obviamente, del capital que uno tenga, pero por lo general, cuando yo vendo en la tercera, cuando yo compro en la tercera, cuarta y vendo en la segunda o tercera, por lo general, cada $500 son 30 minutos directamente. Es decir, en un giro de $1.000 podés tardarte 1 hora, 45 minutos más o menos, o sea, 45 minutos a 1 hora, mejor dicho, pero el tiempo en sí es bastante relativo porque a lo mejor del otro lado les cae justo un anunciante que está comercializando, o sea, que quiere comprarles el 100% o casi el 100% de la totalidad de la orden del anuncio y el giro se termina haciendo bastante rápido. Les digo esto porque hace poco me pasó que hice un giro de $1.500 en 20 minutos y fue como,
así estaba yo, chicos. O sea, feliz de la vida. Bueno, básicamente así es como yo simulo. Esto es lo que hago yo antes de lanzarme a la acción. Una vez que veo el número que me cierra, obviamente esta brecha está divina directamente, publico los anuncios y tengan en cuenta lo siguiente, chicos. Les tiro un facto acá. Tengan en cuenta que muchas veces el porcentaje de la simulación directamente, que esto ya restando las comisiones, no necesariamente va a ser el número real del giro. ¿Por qué? Porque nosotros publicamos los dos anuncios y en el medio vamos actualizando los precios de los anuncios. Es decir, nunca es estático. Entonces, al finalizar del giro, capaz o nos termina quedando un poco más o nos termina quedando un poco menos de brecha directamente. Entonces, si vos que me estás escuchando, estás recién comenzando y estás queriendo correr tu carrera para el verificado, es decir, tener una insignia como estas de acá, lo que te voy a recomendar es que dividas tus tiempos en dos secciones. Número uno, la sección de hago los requisitos del verificado para llegar en plan, me salgo como ingreso. O sea, trato de no pensar mucho en la rentabilidad. Y número dos, me voy a enfocar en el otro 50% del tiempo, una vez que ya completé los requisitos diarios directamente, en ganar dinero ya con otro tipo de arbitrajes alternativos, ya sea arbitraje entre exchange o arbitraje utilizando spot o capaz otros P2P alternativos. Capaz ni usas el P2P de Binance, pero esto a vos te va a permitir, mientras llegas al verificado, ganar plata, y eso lo vamos a ver más al finalizar lo que es esta MIT, que tengo un montón de alumnos que están corriendo el verificado y están ganando plata igual, o sea, no es necesario que pierdas dinero. Pero bueno, volviendo a lo que les iba a decir, si vos estás corriendo tu verificado, nunca jamás de los jamases te posiciones con 0,0 de brecha. ¿Por qué? Como te decía recién, vos en el medio actualizás los precios de los anuncios. Y si los actualizás, te puede salir a favor y que termines rentabilizándote un poco, o te puede salir en contra. Entonces, lo mejor es que te pongas un poquitito sobrado directamente. Por las dudas, en el caso de que lo tengas que ajustar, termines al menos saliéndote como entraste directamente. Claro, una pregunta. Sí, amigo. ¿Vos recomendás de 1.000 a 3.000 USDTs para hacer los giros? Perdón, amigo, estaba acá diciéndole a Adri que me apague la estufa. Le quería decir. Con respecto a eso, de 1.000 a 3.000, sí, recomiendo operar con ese capital. Al menos en mercado argentino, si pones un poco más, siento que se vuelve un poco lenta la cosa. De hecho, eso ya lo hemos hablado nosotros directamente. Siento que se vuelve un poco lento. Bueno, a mí me pasa que algunas veces hago 5 giros con 1.000 y algunas veces hago 5 giros con 2.000 y tardo lo mismo. Es muy loco. Muy loco, sí, es que es muy relativo porque dependemos mucho de la cantidad, o sea, de la contraparte, o sea, de si nos cae una orden del 100% o de menos. Repito, eso que decía recién del giro de 1.500 o 1.200 en 20 minutos, no siempre pasa. O sea, a veces, de hecho ayer justamente, estoy grabando una actualización del curso, atención a los alumnos, una actualización del curso para ustedes, versión 2025. Y claro, ayer tenía que hacer un giro y dije, bueno, voy a grabar un giro de $500. Y dice, me tardé, pero yo decía, estaba de mal humor. Adri les puede decir, yo digo, me tardé 40 minutos en un giro de $500. Y es que no era el mejor momento para operar y yo quería operar igual y quería operar y bueno, nada, aprendizaje directamente. A veces pasan esas cosas, a veces pasan que haces giros más rápido. El otro día estuve en una mentoría 1 a 1 con un alumno y pasaba algo re flashero. El chico tenía dudas sobre la frecuencia de las órdenes a la hora de ser verificado. Y dije, bueno, nada, le compartí pantalla, me puse a hacer un giro con $100, nada, en medio de la mentoría con él. Y en 2 minutos lo terminé el giro. Fue como de, o sea, 2 minutos un giro de un montón. Pero hay personas que con $100 se tardan más. Entonces, es muy variable directamente. Bueno, continuamos con la diapositiva, chicos, y ahora sigo con sus preguntas, porque hay un par de cositas más. Bueno, básicamente, eso fue lo que es un paso a paso de un giro de arbitraje, como yo lo realizo directamente. Después, primeros pasos recomendados entonces para sumarle a todo lo que estuvimos hablando recién. Número 1, crear cuentas en exchange que te transmitan seguridad a vos. Los más confiables por lo general son Binance, OKX, Bitget, Bybit, etcétera. Son los más que por lo general más se suelen utilizar directamente. Atentos porque capaz me está escuchando una persona y en su país justamente Binance tiene baja liquidez o pasa alguna cuestión, por ejemplo, y no está lo que es su divisa en Binance. Bueno, el otro día simulé con otro exchange y sí estaba. Creo que había pasado con el, no sé qué moneda era, no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, había una divisa que en Binance no estaba, pero, por ejemplo, en OKX sí. Entonces, atentos a eso porque a lo mejor, si vos me estás escuchando y estás en otro país, esto más que nada para los que después vean la grabación, lo que te puedo recomendar es que testes con los diferentes exchange P2P para que veas cuál es el que más te sirve a vos según tu mercado. Bueno, otra recomendación es practicar con montos pequeños, o sea, si bien ahí con Pablito estábamos hablando de montos capaz un poco de $1.000, $3.000 y demás, si vos recién estás comenzando y estás obviamente con los miedos típicos del nuevo, no comiences con $1.000, no comiences con $3.000, comenzá con $100, de 100 para arriba es el mínimo, comenzá con 150 en realidad, te va a servir un poco más por cuestión operativa, pero comenzá con un monto con el que vos te sientas cómodo directamente y ahí después anda escalándolo de a poco directamente, eso también te va a servir para escalar las cuentas bancarias.
Después, otra recomendación, llevar un registro de operaciones en planilla, bueno, un poquito de lo que ya estuvimos hablando recién, chicos, es necesario, o sea, sí o sí directamente. Y después, otra recomendación, y creo yo que es una de las más importantes, es que te asesores con un contador de criptomonedas. Sí, yo te puedo hablar un montón de cosas, sí, cualquier youtuber te puede hablar un montón de cosas, cualquier influencer te puede decir cualquier cosa, pero es mejor que vos le pases tus datos de AFIP o de ARCA a algún contador que se meta a tu perfil de ARCA directamente y te dé un feedback en base a tu perfil en particular directamente. Nadie mejor que un contador para justamente asesorarte con todo lo que es el tema contable directamente. Lo mejor es consultar con profesionales y asegurarte, por sobre todo, que sepan de criptomonedas. Y esto lo digo porque me ha pasado hablar con alumnos y que me digan, no, sí, yo tengo mi contador de confianza, no, es mi amigo, es mi contador de confianza. Buenísimo, pero ¿sabe de criptomonedas? Y me dice, sí, sabe. ¿Quién es? Ni lo conocía yo. Bueno, está bien, dale, mandale. Cuestión que al final al chico le cerraron todos los bancos, ni siquiera los habían anotado ni el celular. O sea, con eso digo todo. Así que lo mejor es asegúrate que sepa de criptomonedas. Por vos te lo digo. Bueno, algunos de los resultados de mis alumnos, chicos, o sea, la verdad, perdón la desprolijidad, pero bueno, son un montón y bueno, la idea es que ustedes puedan ver al menos algunos resultados. Bueno, por un lado tenemos acá a Arnoldo, que él es del mercado de Venezuela, la verdad no se llega a ver acá, pero él no es verificado, está corriendo su carrera al verificado y está teniendo lindas rentabilidades. Acá en esta captura había ganado un 0,50% de rentabilidad mientras corre su verificado en el mercado de Venezuela, que chicos, allá en Venezuela tienen un mercado divino. El otro día simulé y había más de un 1,50% de brecha como verificado en un giro y hablando de primera o segunda pestaña de liquidez del mercado, o sea, divino. Bueno, Ale, que hoy en día es profe de la academia directamente, comenzó primero como alumno, en realidad comenzamos conociéndonos, él enseñándome trading a mí, que la verdad es un genio. Después él accedió a lo que es la capacitación de arbitraje, le empezó a ir muy bien con arbitraje, suele generar un 50% al mes con la actividad directamente, vive de la actividad y al mismo tiempo se dedica a lo que es el trading y es uno de los profes de arbitrading justamente, que la verdad es un genio, le mandamos un saludito al Ale por si después ve la grabación. Bueno, Eve, acá tenemos la captura de pantalla que tenemos acá específicamente. Estos son porcentajes de una persona que no es verificada, chicos. Está corriendo el verificado. Y estos son sus porcentajes. ¿Por qué? Porque ella se está apalancando por un lado de las clases de arbitrading, de la importancia de aprender a leer los gráficos para maximizar sus rentabilidades. Y miren, tuvo un día de casi, de más de un 4%, chicos. O sea, fue divina, o sea, próximamente van a tener su testimonio en mis redes sociales directamente. Y nada, la verdad que es una genia. O sea, fue justamente, me acuerdo, en una clase de arbitrading que habíamos dado, que justamente el profe Ale había tirado como una pseudo señal de lo que podría llegar a pasar. Ella lo aprovechó y le fue bastante bien. Pero bueno, lo mismo, miren estos porcentajes y es una persona no verificada. O sea, está corriendo el verificada, tranquila, ella se toma su tiempo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el resultado de Lucas López, alumno de arbitrading, que comenzó desde cero. Desde cero, ahí está justo conectado, Luquitas, un saludo. Bueno, un genio total, él comenzó desde cero y se manda altos análisis. O sea, ustedes miren todo este choclo. O sea, altos análisis se manda, le está yendo muy bien a él directamente. También próximamente lo van a estar viendo en mis redes sociales directamente. Bueno, acá tenemos a David, que es uno de los profes también de la Academia de Arbitraje. Él comenzó en 2023, creo que era enero o febrero de 2023 con nosotros. En su momento comenzó como alumno, después nos hicimos amigos, siguió como profesor de la Academia. Nos conocimos hace poco en persona. Fue, nada, la verdad, un genio y empezó hace poco con arbitrading. Y bueno, nada, estas son sus rentabilidades directamente también. Porque acá, chicos, todos hacemos arbitraje. A mayor o menor frecuencia, pero todos hacemos arbitraje. Yo después de, cuatro años más o menos, y sigo haciendo arbitraje, chicos. O sea, todos hacemos arbitraje acá. Y acá, por ejemplo, uno de los chicos con uno de sus resultados más recientes, él es Joshua directamente. Bueno, justamente él fue el que hace poco tuvo el tema de la causa y esta captura me la pasó después de lo de la causa, chicos. Acá lo tienen, o sea, le está yendo muy bien y ya está desactualizada esta captura porque ya está generando más de $100 por día con arbitraje. Y la historia de él es un flash, chicos, porque él, para que se den una idea, cuando comenzó en su momento, él estaba trabajando turno tarde o turno mañana en una peluquería, chicos. Y turno noche haciendo delivery en Rappi. La verdad que es una locura. Dejó la peluquería, dejó el delivery y ahora vive 100% del arbitraje. Se enamoró de una chica de Georgia y se está por mudar allá porque el arbitraje le permite justamente eso y nada, la verdad que miren acá, no sé si se llega a ver el porcentaje, pero es un número increíble el que está haciendo. Y bueno, también a César lo tuvimos hace poco como invitado en la comunidad. Él comenzó, ya venía, o sea, cuando comenzó él ya venía del palo del trading, pero de arbitraje no sabía absolutamente nada.
tuvo un tema con el verificado, se lo rechazaron, después de un mes sí se lo aceptaron directamente, y cuando había hecho el primer testimonio con él estaba ganando $300 por día, hoy ya está ganando $550 por día con arbitraje de criptomonedas desde República Dominicana. Y si no me creen a mí, chicos, vayan a mi Instagram, que tengo un montón de testimonios, ahí tienen toda la información, lo más transparente posible, chicos, tienen todos los testimonios ahí directamente, y los que se vienen a futuro también. Así que creo que eso es todo con respecto a lo que son la diapositiva del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón lo que es la clase. Y ahora quiero agarrar y leer el chat directamente para ver las dudas que tengan y demás. Nuevamente esto directamente para cuando cierre lo que es la grabación. Gracias a todos por escucharme hasta el final directamente. Y vamos a ver acá lo que es el chat. Mientras tomo agua, chicos, que si no me voy a deshidratar. Bueno, vamos a ver acá las preguntas. Marcelo, cuando te compran de a poco, ¿corres el riesgo de ganar la diferencia que simulaste? En realidad, si vos siempre entre los dos anuncios mantenés una brecha mínima establecida, directamente, en realidad el riesgo no estaría en ese caso, porque vos siempre a medida que actualizás los precios de los anuncios, los dos al simultáneo directamente, vas a mantener lo que es una brecha mínima establecida. Ejemplo, querés, no sé, que te quede un 0.25 neto, te posicionás con, no sé, un 0.33, por ejemplo, un 0.30. En el medio vas actualizando, pero siempre y cada vez que vas actualizando los anuncios, vas al simulador y lo anotás directamente, para ver, antes de actualizar, cuánto te quedaría de brecha mínima. El riesgo sí lo correrías, Víctor, en ese caso, perdón, Marcelo, sí lo correrías en ese caso, si vos primero vendes todo, esperás a vender y después recomprás y en el medio actualizás y no terminás sabiendo cuánto fue tu brecha mínima directamente establecida entre ambos anuncios. Rodrigo, pasa que esta semana fueron días difíciles para los que ya arbitran, hermoso, jaja. ¿Haces referencia por lo de la volatilidad del USDT? ¿Decís por eso? No, por Por lo de la votación. Con respecto al mercado, sí, estuvo re volátil. Hubieron días, chicos, que yo es como, bueno, ayer parte de lo que pasó de haberme tardado tanto en ese kilo de $500, que yo estaba con un humor, chicos, o sea, soy un ser humano, o sea, me puse de mal humor, es así. Y la verdad fue como que había subido mucho de un momento dado al otro directamente. Pero bueno, también uno siempre tiene la responsabilidad de decir, bueno, si yo sé que está re volátil y no me siento a operar directamente, o si lo hago compras y ventas promediadas para evitarme que pegue el zarpazo y ya haber vendido todo y bueno, quedarme en pérdida. Eve, gracias, Bella, qué lindo que estés acá conectada, ¿no? La verdad, una genia, Eve también, o sea, Eve está con nosotros hace, no sé si llegás al año, amiga, pero hace unos meses sí, y las primeras Meet, ella siempre se conectaba desde lo que es el trabajo, se la veía de fondo con todo el trabajo directamente, y nada, siempre estuvo re presente, ahora está con las clases de arbitrage, la verdad, una genia, Eve, un ejemplo, ¿eh? Bueno, Juan, ¿hay un horario recomendable para hacer arbitraje donde el mercado se mueva más? Mira, Juan, depende mucho de tu estadio. Ejemplo, vos, y de tu país también. Vamos a basarnos en ejemplos argentinos. Si vos, por ejemplo, estás queriendo correr tu verificado, no te recomendaría que, o sea, si estás queriendo completar los requisitos del verificado específicamente, que lo hagas en un horario extremadamente volátil, porque lo que va a pasar es que el mercado te va a hacer un ping-pong y vas a terminar perdiendo. Entonces, lo mejor es evitar operar en los horarios de alta volatilidad para completar los requisitos del verificado. Es decir, cuando estás con dos anuncios al simultáneo, si hablamos de mercado argentino. Ahora, si vos estás en el estadio de tiempo donde vos estás queriendo ganar dinero, ahí sí operate en los horarios de mayor volatilidad, donde se mueve más, como bien vos decís, porque eso te va a habilitar que hayan mayores desfasajes de precios y que tengas mayores oportunidades de arbitraje. Horarios, básicamente, acá en Argentina son a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde. Esos, por lo general, son los horarios más volátiles también. Y lo que está por fuera son los más tranquilos. Ahora, si vos estás en un país como Uruguay o Brasil, que tienen menor liquidez del mercado, en ese caso sí operate en los horarios con mayor volatilidad, sea que corras el verificado o lo que sea, porque si no, bueno, justamente vas a estar y no se va a mover y va a ser nada, re triste. Después, Rodrigo, sí, y hay, ay, le di re mal, chicos, es la hora. Sí, y más que nada me refería a lo que decías de lo que tardaste en el giro. Claro, sí, estuvo ayer, justo ayer, chicos, la verdad me agarró un mal humor, fue tremendo. Pero bueno, son momentos, repito. También hay momentos donde en un giro de 1500 lo hice en 20 minutos. Entonces, nada, y eso está todo documentado. Después le tengo que subir el video, mala mía, todavía no se los edité. Hugo, increíble la clase, me encantó. Qué bueno, Hugo, qué bueno que te haya gustado. Espero que les haya servido la clase. Eve dice 10 meses creo y Juan dice soy de Argentina. Bueno, perfecto ahí. Nada, chicos, espero que les haya servido lo que es la clase, espero que les haya gustado.
Ahora, yo voy a sacar, o le voy a pedir, mejor dicho, al señor secretario Adriel, que es el número 1 siempre acompañándome, si podés, sí, sacarle una captura de pantalla a lo que son los participantes, porque vamos a hacer un sorteo con los participantes, donde después les voy a dar más detalle qué se van a ganar, honestamente, porque esto me salió ahora en el momento directamente, yo soy así, pero por haber participado y haber llegado hasta el final de la clase vamos a hacer un sorteo directamente, así que, amorcito, sacá la captura, avísame cuando estés, de todos los que llegaron hasta ahora. Pasalo por WhatsApp, si podés. Sí. Gracias. Acá leo que Juan dice. Gracias. Juan dice, ¿por qué te posicionas en las páginas 3 o 4? Porque yo al menos cuando necesito comprar o vender USDT siempre voy a la primera. Porque me caen órdenes. Simplemente por eso. Porque me doy cuenta que si me posiciono en la primera, obviamente mi brecha es más pequeña. Y si bien me caen muchas órdenes, mi brecha es más pequeña y yo prefiero primar un poquito más lo que sería la rentabilidad ahí. Y por eso me voy a la 3, a la 4. Porque básicamente... Porque puedo, no mentira, porque publico las órdenes, los anuncios y me caen órdenes, chicos. Sí, si me voy ya a la 10, me caen órdenes también, pero ya con menor frecuencia y me doy cuenta que ahí la brecha sí se estira mucho más, pero el tiempo detrás de pantalla es un montón, entonces termino agarrando y cediendo a las 3, 4 pestañas, básicamente. A veces también compro en la quinta, o a veces cuando, no sé, el mercado a veces está extraño y a veces cuesta más comprar que vender en determinados momentos, me corro la compra para la segunda y la venta me voy a la cuarta, por ejemplo. Va a depender mucho de cómo esté el mercado y que haya un equilibrio entre el tiempo que vos quieras destinarle a la pantalla y la rentabilidad que obtengas, que valga la pena, básicamente, ¿no? O sea, que uno diga, che, me siento bien con esta ganancia que tuve en este giro, o, che, no, siento que estuve un montón de tiempo y la verdad no. O sea, básicamente sería eso, chicos. Así que bueno, re pesado, no hay problema, Juan, directamente estamos acá para eso directamente. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas. Voy a cortar la grabación directamente. Les dejo un besito, nuevamente gracias por haberse conectado y nos vemos en la próxima. Besitos, chau, chau.